Diga conmigo, diga fuerte, Dios es el motivo de mi adoración. Si lo cree, vuelva a dar un aplauso al Señor, así con todas sus fuerzas. Aleluya. Aleluya. Esta palabra que quiero compartir contigo es una palabra que recibimos con mi esposa y que mi esposa declaró a un grupo de mujeres. Y esta palabra es cómo ganar la batalla, cómo ganar esta batalla. Yo no sé qué pelea, qué batalla estás dando tú en este momento, pero a la luz de la palabra vamos a entender cómo ganar nuestras batallas. Y vamos a ir al libro de Jueces, en el capítulo 6. Jueces, en el capítulo 6. Voy a leer un par de versículos y luego vamos a ir desmenuzando esta palabra. Dice así la palabra: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Estoy leyendo versículo 1. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban los cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Amén. Quiero contarte un poquito el contexto de esta palabra. Resultaba que Israel estaba sometido, un momento difícil de su historia, sometido a la violencia de otros pueblos. Israel no tenía un gran ejército en ese momento. Israel lo gobernaban ciertos líderes que la Biblia los nombra como jueces. Y uno de estos jueces llegó a ser Gedeón, de quien la Biblia habla ahí. Hasta el momento no lo era. O sea que no había un líder, no había un rey, no había un gobernante que cuidara de ellos, que estuviera atento a sus necesidades. Entonces las familias lo que hacían era trabajar, cultivaban la tierra, criaban animales, hacían lo posible para subsistir. Y resultaba que cuando venían las cosechas, usted sabe que hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. La cosecha es el fruto, o sea, el resultado de lo que tú trabajaste. Dicho en términos prácticos para nosotros, es como que tú trabajaras todo el mes y cuando llega el día de tu pago, resulta que venían este pueblo, los madianitas y otros más, atacaban a Israel y le robaban todo el trabajo. ¿Cómo te sentirías tú que después de un mes de trabajo, de sacrificio, te roben? ¿Alguien aquí alguna vez fue víctima de un robo, que le sacaran la plata o le quitaran el celular? Sí, uno que se siente impotencia, se siente rabia, te sientes como frustrado, te sientes mal, porque perdiste aquello por lo que trabajaste. Ahora, si es un robo, uno puede llegar a entenderlo por más que incluso sea algo violento e inesperado. El problema no sucede tanto con el robo, sino que el problema sucede cuando nosotros nos hemos esforzado en un proyecto, nos hemos esforzado en nuestra vida por algo, ya sea por el sueldo, ya sea por formar una familia, ya sea por sacar adelante un proyecto educacional, no sé cuál es tu proyecto. Pero que al paso del tiempo, después de tanto esfuerzo, te encuentres con nada en la mano. Es doloroso, es frustrante. Ellos trabajaban, pasaban los años y seguían siendo los mismos. Yo no sé si te pasa a ti, que tienes esa sensación de que has vivido muchos años, de que has trabajado, te has esforzado, pero resulta que no te alcanza para llegar a fin de mes. Resulta que apenas puedes pagar el arriendo, ni pensar en ser propietario. Todavía estás viajando en locomoción colectiva porque no te da para ahorrar y tener un vehículo. Estoy pensando en las cosas naturales que todos vivimos y a todos nos pasan. Esa sensación de que parece que no llegamos nunca. ¿Algo tiene esa sensación?
¿A alguien le pasa eso de que parece que no llegamos nunca, como que no alcanzamos nunca, como que siempre nos pasa algo? Bueno, Israel tenía esta sensación literal, porque ellos trabajaban, se esforzaban, y resulta que cuando venía el fruto, estos tipos venían y les robaban, les sacaban todo, y dice la Biblia, y lo dejaban desolado, es decir, no dejaban nada, se llevaban todo. Entonces Israel hizo lo que uno hace en momentos de dificultad, o debiera hacer al menos. Clamó al Señor. Dice la Biblia que clamó al Señor y Dios escuchó el clamor. Y aquí entonces está la diferencia de cómo nosotros creemos que Dios responde a cómo Dios realmente responde. Yo me hago la expectativa, me imagino que la misma tuya, que Dios traiga una solución inmediata. Es decir, que por ejemplo te saques el loto, ¿no? De que por ejemplo te llegue un gran bono o la herencia esperada, se solucionó el problema y listo. Dios lo puede hacer, ojo, Dios lo puede hacer. Puede traer cosas extraordinarias. Pero por lo general Dios trabaja de una manera diferente. En el más del 90% de los casos Dios trabaja de una manera diferente, que la encontramos registrada en este pasaje y en otros pasajes más. Y lo que Dios hace cuando trae respuesta es que llama a una persona de carne y hueso, a un Gedeón. Gedeón, que además era temeroso, ¿eh? Él no quería ser el que Dios lo llamó a ser. Dios le dijo, serás un adorador. Señor, no quiero, tengo problemas con mi carácter. Señor, mira lo que pasa conmigo, tengo problemas aquí y allá. Y Dios le dice, lo voy a hacer contigo. Es como lo que Dios le dijo a algunos acá, lo voy a hacer contigo. Uno dice, pero conmigo no, ¿por qué no lo haces con otro? Y Dios, a través del ángel, la cita es mucho más larga, no la voy a leer por causa del tiempo. Usted la puede leer luego. Dios manda a un ángel y escoge a Gedeón. Y le dice, tú vas a libertar al pueblo, a ti te voy a usar. Señor, pero ¿estás seguro que me quieres usar a mí? Mira que tengo un montón de dramas. Tengo un montón de problemas. Más encima, no sé si me van a creer, mi familia no sé si me va a apoyar. Su papá era un idólatra, dice la Biblia. El papá, ¿sabe lo que hacía? Tenía altares dedicados a otros dioses. Ese era un problema para Gedeón. Pero Gedeón, todo temeroso, dijo, bueno, lo voy a hacer. Porque claro, era tan evidente como Dios lo llamaba. No se pudo negar frente al llamado de Dios. Y finalmente él accede a ese llamado y comienza a ir detrás de esta palabra. Pero aquí viene algo interesante, que Dios le dice, vas a derrotar al ejército enemigo. Vas a derrotar al ejército enemigo. Ahora, no era cualquier cosa derrotar al ejército enemigo. Dice la Biblia que eran tantos el ejército enemigo que no se podían contar. Entonces Dios le dice, toma tú un ejército y vas a derrotar al enemigo. Entonces él pensó lógicamente, voy a llamar a todos. Y llamó a todos los que podían pelear supuestamente. Llamó a todos los que podían pelear. Y quiero leer para ti ahí en el libro de Jueces. Y hacer notar algo. Mira, ¿sabe el ejército que logró juntar Gedeón para atacar al enemigo? 32.000. 32.000, un buen ejército. Ahora, al lado del enemigo era nada, pero era bastante, era razonable. El capítulo 7, en el verso 2 y 3 dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Aquí ya empezamos con problemas en nuestra cabeza. Porque si el otro eran incontables, por lo menos llevemos lo que más podamos. Pero Dios le dice, no, son demasiados.
Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, di al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y solo quedaron 10.000. Él dijo, voy a llevar lo que más pueda, voy a asegurarme. Uno siempre cuando Dios nos da una palabra, uno trata de asegurarse. Gedeón quiso hacer lo mismo y dijo, voy a asegurar. Y Dios le dijo, no, te voy a quitar la seguridad. Para que no digas, para que nunca digas que fue por tu talento y por tu fuerza. Y Dios termina usándonos en nuestra debilidad. ¿Te cuesta hablar? Dios te va a usar hablando. ¿Te cuesta trabajar con personas? Dios te va a usar con las personas. ¿Te cuestan las finanzas? Dios te va a hacer un emprendedor. Es que Dios hace de nuestras debilidades fortalezas. Es que Dios hace de nuestras enfermedades dones de sanidad. Es que Dios hace de nuestras debilidades un lugar para que Él se manifieste. Para que nunca digamos que es por nuestras fuerzas. ¿Alguien me está escuchando esta mañana? Pastor, es que yo fracasé una vez. Candidato perfecto para que Dios te vuelva a usar. Para que no digas, es que yo fui perfecto. Yo sé todo, a mí no me pueden enseñar nada. Soy nacido y criado en la iglesia. Eso lo escuchábamos cuando éramos chiquititos nosotros antes. Tampoco te asegura nada. Dios suele usarnos en aquellas cosas en las que pecamos, fuimos débiles, nos equivocamos, metimos la pata. De allí el Señor es que forja a los conquistadores y a los vencedores. ¡Son muchos! Y cuando Dios hace sacar a muchos, saca el temor, porque dice, dile que todos aquellos que les falte la valentía, que se vayan para la casa. O se fueron caleta. El miedo no te deja conquistar. El miedo te paraliza. Se fueron todos los miedosos, todos los cobardes, todos los gallinas, tengo que decirlo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor va a sacar los miedos de tu vida. Va a sacar los temores de tu vida, porque con miedo no se conquista. Y saben, este es un ejercicio permanente. Cuando uno está en el fragor de la conquista, yo soy un hombre de fe. Todo lo que hemos llegado a alcanzar o lograr es por la fe. Viña del Mar nace por la fe. Yo no diría, bueno, a esta altura, después de tantas batallas de fe, como que el Señor ya tendría que darnos una ventaja o un relajo, ¿no? En algunas cosas. Nosotros justo estamos con un desafío ahora, bien grande en relación de algo que estamos viviendo como familia. Y Dios me dijo, ¿y dónde está tu fe? Y dije, Señor, ¿cómo que no está mi fe? Y todos estos años de fe. Sí, pero que quiero que vuelvas a creer como antes. Cuando me dijo eso dije, listo, me voy a atrever con todo. Y volví a creer como la primera vez. Para que cuando Dios nos dé la conquista imposible, no lo voy a contar el testimonio todavía porque necesito terminar el testimonio. Cuando me pase lo último se los voy a contar. Así que me tienen que volver a invitar para contarle el final de la historia. Y nos tiramos a la piscina con mi esposa y dijimos, vamos a creer como aquella primera vez. Dejamos el miedo de lado, dejamos el temor de lado, a pesar de que no hay lógica, a pesar de que todo está en contra nuestra, todo está en contra nuestra, pero dijimos, vamos a creer, vamos a dejar esos miles de miedos al lado y vamos a volver a creer. Capítulo 7, versos 4 al 8. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Señor, ya, pues si me quedaron 10.000 frente a la super multitud que hay al otro lado, déjame los 10.000 por lo menos. Y Dios dice, no, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial. ¿A dónde? ¿Viste? Ahí estaba manantiales.
Y yo los pondré a prueba para determinar quién irá y quién no. Cuando Gedeón bajó con su guerrero hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en su mano lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros. Mira, como que hay una diferencia entre 10.000 y 300, ¿no? ¿Con cuántos partimos? ¿Con 30 ahí? ¿Y bajamos a cuánto? ¿Y después bajamos a cuánto? Si usted que es matemático hace una proporción, ¿cuánto representa 332.000? Menos del 1%, 0,90 y algo por ciento. Chuta que bajamos. Bajamos, pero bajamos. 300. Me llama la atención que dice aquellos que tomen en su mano las manos de servicio. Las manos son adoración. Y que traigan el agua y que la aman como... Qué fuerte, ¿eh? Vente, Basti, con la guitarra para acá. ¿Sabe qué significa la palabra adoración? Los adoradores aquí me van a ayudar. Si no, tienen tarea para cuando ustedes estén formando a los siguientes adoradores. Viene de una palabra original. Segunda tarea para los adoradores. Y esa palabra original significa algo en particular. ¿Saben qué es? Postrarse, besar. Dígame si acaso eso no es servicio. Dígame si acaso ese acto del que nos habla aquí estos guerreros no es adoración pura. Porque con su mano, ¿cuánto uno puede contener en la mano? ¿Cuánta agua se puede contener en la mano? ¿Cuánto te cabe? ¿5 litros? ¿1 litro? ¿Puedes guardarla? ¿Qué significa eso? Que si necesitas agua, ¿qué tendrás que hacer? Volver al manantial, sacar agua y volver a beber. ¿Sabe qué significa eso? Dependencia. Aquellos que son servidores y adoradores, que es lo que es esta casa, siempre tendrán que volver al manantial. Y con las manos, con las mismas manos que sirven, con las mismas manos que adoran, depender de Dios y volver a beber. Se van a saciar, pero tendrán que volver a beber. No hay nadie suficientemente fuerte que no tenga que volver a depender de Dios. No hay alguien tan grande que no necesite volver a las aguas siempre. Adoradores, hombres y mujeres de Dios, servidores de esta casa, siempre tendrán que volver a beber, siempre. Y les va a tocar meter sus manos, saciarse y luego volver a llenarse. Pero bendito sea el Señor que nos dio 2 manos. Una mano es para que te sacies y otra mano es para que sirvas a otros. El agua no es solo para ti. El agua también la necesitan otros. ¿Sabes cuántos sedientos hay sin agua? Y tú tienes suficiente. Y puedes volver cuando quieras. Porque estás frente a la fuente inagotable del agua, a ese del cual uno no tiene sed jamás. Por eso Jesús dijo, el que bebe de mí no va a tener sed jamás. Vuelvo a los 300. ¿Cuánto era el ejército? 300.
¿Con cuántos conquistó? Dígalo fuerte, ¿con cuánto? Con 300. ¿Qué son 300? Para una gran multitud. ¿Cuánto duran? 5 minutos. Un par de arqueros, un par de lanzas y estaban listos. Es que en realidad no tiene que ver con el número. No tiene que ver con tus fuerzas. Tiene que ver con tu dependencia de cuánto tú creas que Dios lo puede hacer contigo. Y lo que tengas, se lo pones al Señor allí adelante. Y le dije, Señor, aquí estamos los 300. Señor, aquí están mis 300. Capaz que en tu caso son 300 pesos o 300,000 pesos. Capaz que en tu caso es lo que tienes, lo que sabes. Eso que tienes y sabes lo vas a poner delante de Dios para que Dios te dé la victoria. Escúchame, solo actos sobrenaturales te llevan a ver la gloria de Dios. Solo actos sobrenaturales hacen que ocurran cosas milagrosas. Si tú quieres resultados naturales, entonces resuélvelo con tus fuerzas. Pero te va a durar la solución hasta donde te dure tus recursos. Pero cuando uno puso en las manos de Dios la solución del problema, las soluciones de Dios son eternas y son ilimitados sus recursos. Dice la Biblia que Él hará con nosotros conforme a sus riquezas en gloria. Quiero contarte algo. El Banco del Cielo no está sujeto a inflación. El Banco del Cielo no tiene deuda externa. No tiene un régimen político inestable. O sea que cuando yo voy con soluciones de fe, con respuestas de fe, las soluciones en el cielo son eternas. Por eso que para imposibles, para cosas imposibles, soluciones eternas. Termino con esto. El domingo pasado hablé acerca de la información y la revelación. Quiero darte un pedacito de esta palabra. Jesús estuvo con los discípulos y de repente se hizo tarde en un lugar. Y la gente llegó. ¿Viste esas cosas que te pasan sin programación? Llegó gente, pero un montón de gente. Dice la Biblia, 5,000 hombres. En ese tiempo se contaba así. O sea que fácilmente eran como 15,000. Más la mujer y los niños. Y los israelitas tenían niños. Y bastantes niños. O sea que 15,000 por lo menos. En un lugar, dice la Biblia, desértico. O sea que estaba a las afueras de la ciudad. ¿Me va siguiendo la historia, no? Se hizo tarde. Pregunta, ¿hay comida en el desierto? ¿Hay agua en el desierto? No. Buen dato. Se hizo tarde, eran 15,000. Ya no había oportunidad de venir a comprar. Otros datos más. Dice la Biblia que Jesús les pregunta, ¿y qué tienen para que resolvamos el tema? Oh, tenemos como 200 denarios. Vamos a pensar, tenemos 200 lucas. Voy a traducirlo a pesar de que no es el equivalente, pero para que usted entienda. Eso le alcanzaba para comer al grupo de los 12, al equipo. Entonces Jesús a propósito le dice a Felipe, dice la Biblia, Felipe, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema? Porque la gente empezó a tener hambre. No había comido en todo el día, se hacía tarde. Otra cosa, no alcanzaban a ir a comprar un pueblo, porque si iban y volvían, ya se hacía de noche. Otro dato más. ¿Habrá existido un negocio que tenga 15,000 provisiones? O sea, el problema era mayúsculo. Jesús le dijo, soluciónelo usted. Felipe, Oscar, ¿y qué hacemos? Patricia, ¿y qué hacemos? 15,000 ahí y te tira el problema a ti, Jesús. No sé nada yo, pues, le hubiera dicho. Y a Jesús le respondieron con información sus discípulos. Es tarde, estamos en el desierto, no hay negocio cerca, no tenemos suficiente plata, por favor mándalos para la casa. Pero Jesús, pudiendo hacer el milagro antes, no lo hizo antes, porque Él quería hacerlo con ellos. Jesús va a hacer un milagro en tu vida. ¿Sabes qué dice la Biblia?
que cuando él le dice a Felipe, Felipe, ¿qué hacemos? Jesús ya sabía la solución. Alguien levante su mano conmigo y diga, Jesús ya sabe lo que va a hacer. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué te vuelve a preguntar como le preguntó a Felipe? ¿Qué hacemos? Dice la Biblia, y Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero le pregunta, ¿qué hacemos? ¿Saben por qué? Porque Dios está esperando que tú actives el milagro. Y la activación era lo que tenían en su mano. ¿Qué tenían en su mano? Unos pocos panes y otros pocos peces. ¿Por qué no lo hizo antes? Si Jesús saca de donde no hay, dice la Biblia, que Dios abre caminos donde no hay, que abre manantiales donde no hay, que abre fuentes en el desierto. O sea, lo podía hacer. Pero es que Él nunca deja de participar contigo, porque Él quiere que tú actives tu fe. Y entonces, cuando hubo un acto espiritual de revelación, le dijo entendido, bueno, llevémosle lo que tengamos. Recién ahí Jesús, dice la Biblia, oró, bendijo, se multiplicó tanto la comida que llegaron a sobrar cestas de comida después de que habían comido todos. Para problemas terrenales, soluciones espirituales. Para imposibles, soluciones espirituales. Y cuando tú soluciones espiritualmente, los recursos son ilimitados. Ay, Señor, solo tengo esto. Ponlo delante de Dios. Él se encarga de lo imposible. Gideón dijo, ¿cómo les voy a ganar a estos? ¿Con qué, Señor? Si, mira, tengo un ejército de cobardes, tengo otros que son cómodos, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que tienes en tu mano. Con esos 300, yo te voy a dar la victoria, para que la gloria sea de Él siempre. Ponte de pie, por favor. Quiero pedirle al equipo de adoración que venga, por favor. Yo no sé cuál es tu imposible. Yo no sé cuál es tu dificultad. Yo no sé cuál es tu conquista. ¿Qué es eso que te falta por resolver? Quiero decirte algo. ¿Quieres soluciones limitadas? Resuélvelo con tus fuerzas. Y la solución será hasta donde te den las fuerzas. ¿Sabe qué? Yo puse este ejemplo, yo no sé si alguien ve las noticias, a mí me interesa leer, no porque eso a mí me aporte fe, sino para saber lo que está pasando y direccionar mis oraciones. ¿Sabían ustedes que en Uruguay hay una gran crisis de agua? ¿Alguien leyó esa noticia acá? Se estimaba, no la he vuelto a leer la noticia, pero se estimaba que le quedaban solo un par de días a Uruguay con agua. Qué terrible, ¿eh? Difícil. Una solución sería, que seguramente es lo que se va a activar, que otros países manden aviones, camiones con agua, ¿sí o no? Y estaría bueno. Mi pregunta es, ¿hasta dónde dura esa solución? Y te cuento algo, no es la primera vez que hay una crisis de agua. En la Biblia registra que una vez hubo una gran sequía. ¿Alguien leyó ese pasaje? Incluso que la gente, porque se empezó a morir el ganado, la gente al no beber se empezó a enfermar, se empezó a morir. Y Dios activó una solución celestial, espiritual. Porque si a lo mejor una manera hubiera sido llevar agua, pero ¿hasta cuándo dura la solución? Hasta que se acabe el agua. El
Porque soluciones naturales están limitadas en tiempo y en recursos. Pero soluciones espirituales dependen de las riquezas en gloria. ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó un profeta. Lo mandó de una vida. ¿Alguien se acuerda, no? Y cuando lo mandó a ese lugar, ¿qué acto hubo que hacer? Dígame si acaso no fue el mismo acto de la viuda que leemos cuando Jesús llega al templo. Dígame si acaso no es el mismo acto que tiene que hacer Gedeón con los 300. Dígame si acaso no es el mismo acto de la multiplicación de los panes y de los peces. Es poner delante de Dios lo que somos, lo que tenemos y dejar que Él se glorifique. Y la instrucción para la mujer fue: toma lo que tienes, lo último que te queda, y sirve al profeta. En el fondo honra al hombre de Dios allí y se activó los recursos sobrenaturales. Y por lo tanto nunca más a esa familia le faltó el agua ni la comida. Yo no sé cuál es tu imposible. Yo no sé lo que estás pasando. Pero tienes que atreverte a hacer cosas sobrenaturales. Pon eso que tienes delante de Dios. Pon eso que tienes delante de Él. Y deja que Él haga lo sobrenatural. Cierra tus ojos, por favor. Por un momento quiero que pienses en aquello imposible. En aquello que está complicado en tu vida. De lo que no estás teniendo una salida. Y le digas: Señor, este es mi imposible. Esta es mi dificultad. La pongo delante de ti. No sé cómo resolverlo. Yo necesito de los recursos en gloria. Yo necesito activar eso que tú tienes en tu mano. Eterno, los recursos en gloria. Por eso, Señor, hoy, si hay algo que tengo que poner delante de ti, muéstrame, Señor. ¿Qué está en mi mano? ¿Qué tengo en mi mano para poner delante de ti? He entendido a la luz de la palabra que tú ya sabes lo que vas a hacer, que tú ya tienes la solución, pero que estás esperando que yo la active con mi fe y con mi dependencia. Muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que hacer. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar su nombre un momento.